Bien, es un gusto en saludarlos a todos. Vamos a empezar nuestra clase de cálculo 1 referida al estudio de la función exponencial. En esta clase vamos a ver cómo calcular el dominio de imagen y la gráfica de una función exponencial. Entonces, cuando hablamos de función exponencial, estamos hablando de que este tipo de función se va a caracterizar porque la variable x se encontrará generalmente en el exponente de la función que vamos a analizar y por lo tanto generalmente su dominio será considerado todos los números reales siempre y cuando no se presente ninguna restricción matemática que prohíba decir esa situación. Y esas restricciones matemáticas que pueden prohibir que yo diga que el dominio de esta función exponencial es todos los reales, vendrían a ser un denominador, una raíz par o un logaritmo. Por lo tanto, el dominio de una función exponencial será todos los reales siempre y cuando no exista ninguna restricción que afecte a la variable x en esta situación. En cuanto al dominio de imagen de esta función, este se calculará generalmente por la restricción del logaritmo, ya que por las condiciones del problema, para despejar la variable x tendremos que usar algunas propiedades logarítmicas y eso va a llevar a que aparezca el logaritmo en el despeje y por ende eso va a conllevar de que el dominio de imagen de esta función va a tener que ser determinado por la restricción logarítmica, lo cual tendrá que ser analizado y calculado de la siguiente manera, ¿no? El logaritmo del argumento de una función tendrá que ser ese argumento mayor a cero para que evitemos de que el resultado sea cero porque no hay logaritmo de cero y negativo porque tampoco existe logaritmo de números negativos. Entonces ahora, dada esa explicación básica de una función exponencial, pasemos entonces a explicar algunos ejercicios. Dada la siguiente función, f de x igual a 2 elevado a x menos 1, debemos calcular de esta expresión matemática exponencial, porque la variable x está en el exponente, su dominio de imagen y plasmar la gráfica de dicha función. Entonces, cuando calculamos el dominio de esta función, como podemos notar acá, la variable x no está afectada ni por un denominador, ni por un logaritmo, ni por una raíz par. Por lo tanto, eso nos hace poder afirmar de que el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, la función va a estar definida en todo el eje de la variable x, ya que al poner esta situación, la x podrá tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Sin embargo, esa situación no se va a repetir cuando calculemos el dominio de imagen. Esto porque cuando vayamos a despejar la variable x, va a suceder lo siguiente. Si transponemos los términos, quedaría 2 a la x menos 1 igual a y. Este menos 1 al otro lado va a pasar con más 1 y acá, para despejar la variable x, tendremos que hacer uso de algunas propiedades logarítmicas. Entonces, esta x para poder bajarla me va a obligar a aplicar logaritmo a los argumentos que van a estar a la izquierda y a la derecha de la expresión. Por lo tanto, x por logaritmo de 2 va a ser igual al logaritmo de y más 1. Luego, este logaritmo que está multiplicando va a pasar a dividir y entonces llegamos a la conclusión de que x es igual al logaritmo de y más 1 sobre el logaritmo de 2. Aquí también podemos aplicar otra propiedad muy interesante dentro de los logaritmos, la cual se llama cambio de base. Es decir, que si yo tengo dos logaritmos, puedo hacer de que esos logaritmos se transformen en uno y para ello el denominador se transforma en la base y el numerador en el argumento. Por lo tanto, esto de acá se puede escribir por propiedades logarítmicas como logaritmo base 2 de y más 1. Una vez que está despejada la variable x, nos va a interesar solamente el argumento del logaritmo y esto
Por lógica nos lleva a pensar de que como tenemos un logaritmo acá, ya no puedo decir que el dominio de imagen va a ser todos los reales, ¿no es cierto? Porque si aquí, por ejemplo, a la variable y le coloco un valor negativo, por decir -3, ya el argumento va a ser negativo y el logaritmo de un valor negativo no existe. Por lo tanto, tendremos que estudiar ese argumento con la restricción logarítmica de mayor a 0. Esto es para evitar justamente de que los valores que yo le dé acá me den 0 o me den negativos. Entonces, este que está con más pasa con menos y por ende llegamos a la conclusión de que la variable y tiene que ser mayor a -1, lo cual implica de que el dominio de imagen de esta función comenzaría en -1 con un intervalo abierto hasta más infinito. Recordemos de que el símbolo de relación matemática acá es mayor y eso implica que nosotros tenemos que responder con un intervalo abierto, lo cual implica a su vez de que no vamos a incluir al -1 en el resultado. Esto porque si aquí coloco -1, -1 más 1 es 0 y el logaritmo de 0 no existe. Ahora, en cuanto a la gráfica de una función exponencial de estas características tendrá esta forma. Entonces, la gráfica de una función exponencial va a ser creciente. A medida que yo le dé valores a x, esta gráfica va a ir creciendo. Y por el lado negativo, a medida que yo le dé valores por el lado negativo, va a ir decreciendo, pero tendrá un límite de decrecimiento. Y ese límite de decrecimiento va a estar definido por una asíntota horizontal, la cual, por ejemplo, para nuestro ejercicio es -1. Esto porque el dominio de imagen nos sale desde -1. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros tenemos sombra o vamos a tener una sombra en la gráfica a partir de -1. O sea que esta gráfica no va a poder sobrepasar esta asíntota horizontal, ya que el dominio de imagen va a empezar en -1, no va a estar incluido, por eso está segmentado hacia el más infinito. Recordemos de que lo calculado matemáticamente tiene que reflejarse gráficamente. Entonces, cuando nosotros calculemos el dominio de imagen de estas funciones exponenciales básicas, el dominio de imagen me va a dar a entender exactamente dónde está la asíntota o el límite por el cual la gráfica va a llegar hasta ese límite, pero no lo va a topar. Aquí lo que me está mostrando el programa es que la gráfica va a llegar lo más cerca a esa asíntota, pero no la va a topar, ni tampoco la va a sobrepasar. Entonces siempre va a ser importante en este tipo de ejercicios saber hasta dónde mi gráfica va a disminuir o va a decrecer. Esta misma gráfica se puede obtener sin el uso de un programa informático como el GeoGebra, armando una tabla de valores en donde a medida que yo le dé valores a X, voy a encontrar valores para Y, voy a encontrar puntos y esos puntos al unirlos me van a generar la misma gráfica. Pasemos entonces a explicar un ejemplo número 2. Tenemos ahora que analizar la siguiente función. F de x es igual a 2 elevado a x más 1 menos 2. Entonces, esta es claramente una función exponencial en donde notamos de que la variable x no va a estar perjudicada o influenciada por una raíz par o un logaritmo o un denominador que tenga variable. Por lo tanto, como la x no tiene ninguna de esas tres situaciones, podemos decir claramente de que el dominio de esta función va a ser de menos infinito a más infinito. O sea que a la x voy a poder darle el valor que yo desee en el conjunto de los números reales. Sin embargo, cuando vamos a calcular el dominio de imagen de la función, la historia puede ser otra. Y para saber el final de esta historia, tendremos que obviamente despejar la variable x para conocer exactamente en qué intervalo va a estar definida la gráfica con respecto al eje y. Ya sabemos que con respecto al eje x está definida en todos los reales. Por lo tanto, transponemos términos y este que está con menos va a pasar con más, quedándome 2 elevado a x más 1 igual a y más 2. Y sabemos de que para que esta variable podamos bajarla, tendremos que aplicar propiedades logarítmicas. Entonces, cuando esta variable o este exponente lo bajamos,
obligatoriamente colocamos logaritmo al argumento que está a la izquierda y al argumento que está a la derecha. Entonces, x más 1 por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de y más 2. Este logaritmo que está multiplicando claramente va a pasar a dividir y va a quedar x más 1 igual al logaritmo de y más 2 sobre el logaritmo de 2 y este más 1 va a pasar a restar, quedándome x igual al logaritmo de y más 2 sobre el logaritmo de 2 menos 1. Podemos dejarlo así, no hay ningún problema, pero si tenemos la capacidad de encontrar una expresión más simplificada a esta que signifique lo mismo, entonces lo podemos hacer. Y aquí podemos hacer una fórmula que se llama cambio de base. El cambio de base va a ser de que estos dos logaritmos se conviertan en uno, en donde el denominador se transforma en la base y el numerador se transforma en el argumento. Por lo tanto, esta expresión matemática yo la puedo escribir de esta manera y por ende podemos decir de que ambas expresiones son equivalentes. Ahora, una vez que está despejada la variable x, solamente me va a interesar el argumento de la función y este es el argumento de la función. El menos 1 no nos va a interesar porque es una constante que está fuera del argumento. Entonces, ese argumento lo apartamos y hacemos respetar la restricción matemática del logaritmo, la cual es el símbolo de relación matemática mayor. Ya sabemos de que tenemos que garantizar de que este argumento no sea cero ni tampoco negativo. Y al poner mayor a cero, estamos garantizando esa situación. Entonces, este que está con más pasa con menos y entonces podemos decir de que el dominio de imagen de esta función estaría empezando en un intervalo abierto en menos 2 hasta el más infinito. Esto quiere decir que el menos 2 no va a ser incluido porque seguramente va a ser una línea segmentada horizontal, o sea, una asíntota horizontal que va a enmarcar hasta dónde mi gráfica va a decrecer. Por lo tanto, si vamos a hacer la gráfica de la función, ustedes pueden observar, la gráfica de una función exponencial básica tiene esta forma, la cual puede estar más a la derecha o más a la izquierda, más arriba o más abajo, dependiendo de las constantes que tenga el problema. Pero fíjense ahora de que esta gráfica decrece aún más porque ya estamos permitiéndole bajar o decrecer hasta menos 2, el cual es una línea segmentada, conocida también como asíntota, en donde la gráfica va a decrecer hasta ese valor. No va a poder sobrepasarlo ni tampoco va a poder tocarlo. Nuevamente repito de que sin la ayuda de programas informáticos podemos obtener la gráfica exactamente la misma a mano y a lápiz en una hoja de cuaderno haciendo una tabla de valores, ¿no? Cuando x vale, por ejemplo, 1, cuánto vale y, cuando x vale 2, cuánto vale y así vamos a ir formando puntos, o cuando x vale menos 2, cuánto vale y con esos puntos, al unirlos, llegaremos a esta misma forma. Por lo tanto, hemos terminado el análisis del dominio y el dominio de imagen de esta función. Sin embargo, hay más ejemplos que explicar. Y la función exponencial no solamente vamos a estudiarla con constantes. O sea, aquí por ejemplo puede ser una constante, 2, 3, 4, un medio, cualquier valor real, también puede ser negativo, pero también puede ser la constante e, que representa la excentricidad y que en matemática tiene un valor también definido en forma simplificada o como el valor de pi que vale 3.1416, la excentricidad tiene un valor que es 2.71 que está redondeado obviamente. Pero aquí nosotros no vamos a trabajar con 2.71, lo vamos a tomar como una variable que es una constante, en donde aquí lo que estamos analizando es el comportamiento de x y el comportamiento de y. Por lo tanto, el dominio de esta función continuará siendo todos los reales porque la variable x no tiene a ninguna restricción que le afecte. O sea, no hay ahí una raíz cuadrada, no hay acá un logaritmo, ni tampoco hay un denominador que puedan causar que nuestra opinión cambie. Por lo tanto, el dominio de esta función está definido en todo el conjunto de los números reales para el eje x. Ahora, en cuanto al cálculo del dominio de imagen de la función, obviamente
lo primero que hay que hacer es despejar la variable x, así que transponiendo términos, ya sabemos de que esta variable para bajar tendremos que aplicar logaritmo, pero en este caso vamos a aplicar logaritmo neperiano porque estamos tratando con la constante e. Cualquier valor que sea diferente de e amerita aplicar el logaritmo normal, pero cuando está presente la constante e, necesariamente tenemos que trabajar con el logaritmo natural. Por ejemplo, en este caso, x más 1 bajaría por el logaritmo natural de e igual al logaritmo natural de y. Sabemos que el logaritmo natural de e es 1. El logaritmo de 10 es 1 también. ¿Esto por qué? Porque la base de un logaritmo natural es e, que está sobreentendida y no se ve. Cuando la base y el argumento son iguales, eso se considera como la unidad. Así que 1 por x más 1 es x más 1 igual al logaritmo natural de y este que está con más pasa con menos. Por lo tanto, ya está despejada la variable x. X es igual al logaritmo natural de y menos 1. Y de acá solamente me interesa el argumento del logaritmo natural. Entonces, ese argumento tengo que garantizar que no sea 0 y que tampoco sea negativo. Por lo tanto, claro está de que y debe ser mayor a 0. Dándole a y valores mayores que 0, garantizamos de que esa situación no suceda. Por lo tanto, el dominio de imagen de esta función estaría empezando en un intervalo abierto de 0 hasta más infinito, donde el 0 no se toma en cuenta y seguramente será una asíntota horizontal a la cual la gráfica va a acercarse, pero no va a topar ni lo va a sobrepasar. Y eso podemos observarlo aquí en la gráfica. Observen ustedes de que la forma de la gráfica continúa siendo parecida a la anterior, aún con la presencia de la constante e, y en este caso la gráfica va a descender hasta el valor de 0, que está segmentado porque no está incluido en nuestro resultado. Por lo tanto, vuelvo a recalcar de que si no tenemos la colaboración de un programa informático, podemos obtener tranquilamente la gráfica haciendo una tabla de valores en donde, por ejemplo, yo puedo decir cuando x vale 0, cuánto vale y, o cuando x vale 1, cuánto vale y así sucesivamente voy a encontrar valores que van a formar puntos y al unir esos puntos con mi lápiz, pues tendré esta misma gráfica, la cual se va a acercar a 0, pero no lo va a pasar ni lo va a topar. Es una frontera que nos indica hasta dónde va a decrecer nuestra gráfica. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a introducirle una restricción a la variable x? ¿Es correcto decir de que el dominio de una función exponencial siempre va a ser todos los reales? No. Podemos decir eso, podemos afirmar eso si la x no está en función a ninguna restricción. Pero en este caso, la variable x está influenciada por una raíz cuadrada y eso ya implica de que no estamos autorizados a poder decir en esta situación específica que el dominio es todos los reales. O sea, ya no voy a poder decir de que el dominio de esta función está definido en el conjunto de los reales en el eje x. Y eso es fácil de comprobarlo porque si a la x, por ejemplo, le coloco un valor menos 2, ya con menos 2 esto no va a estar definido y eso es suficiente para demostrar que no puedo afirmar que es todo lo real. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es identificar la restricción que me está perjudicando en este caso, que es la raíz cuadrada, y hemos aprendido de que la restricción de la raíz cuadrada es que el argumento sea mayor o igual a 0. Esto porque tenemos que hacer de que este resultado sea 0 o mayor a 0, pero no un valor negativo, ya que no existen raíces cuadradas de valores negativos. Por lo tanto, para que tengamos claramente desde qué valor va a estar definida la función, provocamos esta restricción. Entonces, esto que está con más va a pasar con menos, y aquí, ¿qué es lo que me está diciendo la matemática? Pues me está diciendo de que la x va a estar definida a partir del menos 1 hasta el más infinito, y eso va a causar de que la gráfica esté definida o la función esté definida
desde -1 hasta más infinito en el eje X. Por lo tanto, el dominio de esta función comienza en -1 y termina en más infinito. El -1 obviamente incluido. Ahora, cuando calculamos el dominio de imagen, vamos a ver de que en algunas funciones exponenciales que ya están influenciadas por alguna restricción, vamos a tener que restringir nuestros resultados con la ayuda de la gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces la parte matemática nos va a dar un resultado, pero que la parte gráfica no lo va a eh, evaluar de esa manera. O sea, la parte gráfica no nos va a decir que ese es el resultado o no va a avalar que ese es el resultado. Entonces, es muy importante tener una gráfica para poder efectivamente garantizar de que los resultados matemáticos que vamos a calcular son verdaderos. La gráfica prácticamente es una prueba, es un documento que generalmente garantiza si nosotros hemos calculado los resultados analíticos de forma correcta. A ver, si yo despejo de acá la variable x, transponiendo términos, esto va a quedar 2 elevado a x más 1 igual a y. Para bajar este exponente, aplicamos logaritmo a ambos argumentos, tanto a la izquierda y a la derecha, y va a quedar la raíz de x más 1 por logaritmo de 2 igual al logaritmo de y. Este logaritmo de 2 va a pasar a dividir, quedándome raíz de x más 1 igual al logaritmo de y sobre el logaritmo de 2. Pero sabemos que por propiedades logarítmicas, estos dos se pueden transformar en 1, tomando en cuenta de que el denominador se transforma en la base y el numerador en el argumento. O sea que esta expresión es equivalente a esta. Ahora, sabemos de que esta raíz cuadrada al otro lado va a pasar con cuadrado. También podemos elevar al cuadrado ambos miembros y quedaría x más 1 igual al logaritmo de base 2 de y al cuadrado. Finalmente, esto que está con más pasa con menos y entonces acá tenemos despejada la variable x. Ahora, aquí está lo que les comentaba. Nosotros tenemos que estudiar el argumento de la variable x. Este es el argumento, ¿sí? Ese es el argumento. El -1 está fuera del argumento, así que no nos va a causar problema, pero el argumento, que es y, según las restricciones matemáticas que hemos conocido, tuviéramos que evitar de que este resultado sea cero o negativo, por lo tanto y tuviese que ser mayor a cero. Pero cuando nosotros vamos a hacer la gráfica de la función, nos damos cuenta de que la gráfica de la función decrece hasta el valor de 1, no decrece hasta el valor de 0. Entonces, por eso de que necesariamente nosotros tenemos que apoyarnos en una gráfica para poder saber exactamente desde dónde va a empezar la imagen producida por esa gráfica. Y es por eso que, por ejemplo, como yo sé de que esta gráfica va a empezar desde 1, porque al hacer mi tabla de valores, aquí me está diciendo que la tabla de valores tiene que empezar de -1. Entonces, cuando x vale -1, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Claramente, a medida que x aumente, la gráfica va a aumentar. Entonces, eso me lleva a tomar la siguiente decisión. En realidad, el dominio de imagen no va a ser de 0 a más infinito, abierto, sino que va a ser de 1 a más infinito. Y eso es porque estamos restringiendo el dominio de imagen de la función. O sea, que la gráfica nos está dando a entender de que realmente no va a empezar de cero. No vamos a tener imagen en esta parte de acá. La imagen va a empezar desde 1. Y eso se debe a que cuando yo reemplace, por ejemplo, el valor de -1 en mi tabla de valores, -1 más 1, 0, raíz de 0, 0, 2 a la 0, 1. O sea que cuando x valga -1, y va a valer 1 y desde ahí va a empezar a sombrear la gráfica al eje y. Y es por eso entonces que necesariamente tenemos que acompañar nuestros resultados analíticos con la gráfica, porque a la hora de la verdad, quien va a tener la razón siempre es la gráfica, porque la gráfica nos va a permitir
de acuerdo al dominio que he calculado, exactamente dónde voy a tener una imagen. Y es por eso entonces de que restringimos el dominio de la función, es decir, el dominio de imagen de la función, y decimos no es desde 0, sino que es desde 1 hasta más infinito. Ahora, también podemos hacer un problema en el que nuestro exponente sea, por ejemplo, una ecuación cuadrática. Entonces, f de x es igual a 2 elevado a x al cuadrado menos 1. En este caso, la variable x no está afectada por un logaritmo, ni por un denominador, ni por una raíz par. Por lo tanto, la variable x puede tomar cualquier valor numérico del conjunto de los reales. Entonces, la función va a estar definida en todo el eje x. Es decir, la variable x va a poder tomar el valor que nosotros deseemos. Es muy importante el dominio porque ese dominio es el que nos va a permitir hacer una gráfica perfecta, porque recordemos que cuando nosotros hagamos una gráfica de la forma analítica es haciendo una tabla y en esa tabla a quién le damos valores, es decir, para hacer la gráfica a qué variable le damos valores, a la x, y esto me está diciendo que a la x yo le puedo dar cualquier valor. Entonces es una información muy importante a la hora de hacer la gráfica. Ahora, para calcular el dominio de imagen de la función, claro está de que tenemos que despejar la variable x, así que transponiendo términos, 2 elevado a x al cuadrado menos 1 es igual a y. Bajando el exponente, aplicamos logaritmo al argumento de la izquierda y al argumento de la derecha. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Aplicando propiedades logarítmicas, estos dos logaritmos se puede escribir como 1, en donde el denominador es la base y el numerador es el argumento. Este que está con menos va a pasar con más y esta raíz o este cuadrado, mejor dicho, va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de logaritmo base 2 de y más 1. Por lo tanto, aquí no podemos decir que el dominio de imagen es todos los reales, porque cuando despejamos x, estamos en función a una raíz cuadrada. Entonces, esa raíz cuadrada tiene un argumento y ese argumento tendrá que ser analizado con la restricción matemática que tenga que ver con la raíz cuadrada, que es mayor o igual a 0. Nuestro objetivo ahora es despejar la variable y, así que esto que está con más pasa con menos. Y sabemos de que todo logaritmo al otro lado, al ser transportado al otro lado, pasa con su base y lo que era argumento se transforma en exponente. Entonces, y es mayor o igual a 2, o sea, este 2 pasa a representar a este logaritmo elevado a menos 1. Y 2 elevado a menos 1 es un medio, lo que significa que y tiene que ser mayor o igual a un medio para que tengamos definida la función en el eje y. Entonces el dominio de imagen de esta función comenzaría en un medio y se dirige al más infinito. Esto queda comprobado cuando nosotros hacemos la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica de la función. Obviamente se produce una parábola porque el exponente es una ecuación cuadrática. Entonces ya la gráfica va a tomar obviamente la forma de una parábola. Entonces, si tenemos acá una parábola, está confirmado de que el dominio va a ser todos los reales, porque a medida que yo a la x le dé valores, esta parábola va a crecer, esto también va a crecer y generará imagen en todo el eje x. Mientras que en el eje Y, desde este punto se va a provocar una imagen, un dominio de imagen, una sombra. Y ese punto es justamente un medio. Se va a empezar de un medio y se va a ir hasta más infinito, lo que garantiza de que nuestro resultado que hemos calculado es correcto. Esta gráfica, recalco, la pueden obtener sin la ayuda de esta herramienta tecnológica, realizando una tabla de valores XY y qué valores puedo darle a X, todos los valores que yo quiera. Entonces, cuando X vale 0, cuánto vale Y, cuando X vale 1, cuánto vale y ustedes van a ir encontrando puntos por el lado positivo y por el lado negativo, los cuales
con su lápiz, al unir esos puntos, van a obtener la misma gráfica. Bien, damas y caballeros, con toda esta explicación, estamos terminando nuestra clase de función exponencial sin antes tener esta práctica que ustedes tendrán que realizar para la siguiente clase, donde tendrán que poner acá todos los conocimientos que han aprendido en este video. Como pueden ver, los problemas que les estoy dando como práctica son prácticamente parecidos a lo que he explicado en este video. Esperando que tengan mucho éxito y esperando de que este video les haya servido para que puedan entender el análisis de funciones exponenciales básicas, nos estaremos viendo en la siguiente clase. Bendiciones para todos y será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.